Muy buenos días a los compañeros representantes de los medios de comunicación de la provincia de La Suay. Una vez más nos lanzamos con la rueda de prensa virtual. Saludamos esta mañana a quienes nos acompañan: a Luis Mario Maldonado, director técnico del Hospital José Carrasco Arteaga, a nuestro gobernador de la provincia de La Suay, el doctor Javier Martínez, el doctor Jorge Cabrera, intendente general de policía de La Suay, y el doctor Edison Moscoso, director provincial de la CTE. De manera inmediata, como es de costumbre, iniciaremos con las intervenciones por parte de las autoridades. Muy buenos días, autoridades. Muy buenos días, muchísimas gracias siempre por estar conectados a través de estas ruedas de prensa virtuales. Que las hemos venido manteniendo de forma diaria con la finalidad de que podamos nosotros mantener un contacto directo con la ciudadanía principalmente. Gracias también a los medios de comunicación que han sido parte de estos enlaces fundamentales para poder informar lo que se viene realizando. Quiero agradecerles también la presencia de los compañeros que nos acompañan acá en la mesa este día de hoy y que tienen también importante información para todos nosotros desde cada una de sus instituciones, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de la Intendencia General de Policía y también de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Para iniciar con la información vamos a dar a conocer el reporte de lo que es el COE nacional, la información nacional que tenemos el día de hoy con corte a las 10 de la mañana del día de hoy, 27 de marzo de 2020. Tenemos hasta el momento 1.595 casos confirmados, tenemos 2.148 casos con sospecha. Lamentablemente tenemos que informar el fallecimiento de 36 personas, 1.889 casos descartados y hasta el momento a nivel nacional se confirman estos casos, 3 casos ya recuperados. Es importante mencionar, acá tenemos una información adicional importante que se ha establecido. Los casos confirmados por grupo etario, más de 65 años, 174 casos. De 50 a 64 años tenemos 378 casos. De 5 a 9 años tenemos 15 casos. De 20 a 49 años tenemos 971 casos. De 15 a 19 años tenemos 29 casos. De 10 a 14 años tenemos 17 casos. De 1 a 4 años tenemos 7 casos. Y de 0 a 11 meses, 4 casos. Como podemos ver, el mayor porcentaje, con 971 casos, está entre las edades de 20 a 49 años. Es importante también esta información para poder definir cómo está avanzando esta pandemia a nivel de nuestro país. Ya recayendo con información local, en el Azuay, al día de hoy se tienen ya confirmados 42 casos, 37 en la ciudad de Cuenca, 2 en Gualaceo y 3 en Santa Isabel. Seguimos trabajando dentro de lo que es el cerco epidemiológico. Tenemos una confirmación de 169 personas dentro del cerco epidemiológico y obviamente este cerco epidemiológico irá avanzando, seguirá creciendo de acuerdo a la cantidad de casos confirmados que vamos teniendo en la provincia de La Suay. Es importante siempre mantenernos informados a través de fuentes oficiales, a través de canales oficiales. Es lo que siempre se ha pedido para obviamente continuar con el trabajo. Más allá de esto, pues los operativos de control y de seguridad van a mantenerse por parte del Ejército, Policía Nacional, la Comisión de Tránsito del Ecuador y también lo que es justamente dentro de la ciudad de Cuenca, EMOV y Guardia Ciudadana. El día de hoy tuvimos una reunión importante con el intendente de policía, con estas instituciones de orden público, justamente con la finalidad de coordinar algunas acciones adicionales, y para eso
Obviamente en su debido momento nos va a informar de las acciones tomadas y de los resultados que tenemos. El día de ayer estuvimos realizando algunas actividades como es entrega de kits alimenticios a personas que ya se han identificado que están en nivel de pobreza importante y que no pueden adquirir productos de primera necesidad. Hemos venido entregando y lo continuaremos haciendo. El día de hoy tenemos la visita al sector de La Hollada y también otros sectores importantes de la ciudad de Cuenca. A través de nuestros jefes y tenientes políticos también se ha distribuido en los cantones de la provincia de La Suay kits alimenticios justamente para esas personas que hemos podido identificar que están en extrema pobreza y también personas que sabemos muy bien que lamentablemente ellos viven del día con sus diferentes tipos de trabajos, albañiles, lavanderas, en algunos casos empleados domésticos, que lamentablemente no están en este momento con una actividad laboral constante y obviamente no pueden tener esos recursos para poder alimentar a sus familias. A esos lugares y gracias al trabajo importante del ministro Iván Granda, que permanentemente está trabajando justamente en beneficio de esas personas, hemos podido obtener estos kits alimenticios que están siendo distribuidos de forma permanente. Adicionalmente a esto, pues también estamos realizando visitas a los diferentes puntos de control en los límites de la provincia, en las vías importantes, de Sayausí. Estamos también en lo que es el descanso, autopista Cuenca-Azogues, también en la Cuenca Girón Pasaje tenemos operativos permanentes de las diferentes instituciones haciendo los controles correspondientes. El día de hoy se está haciendo un control importante también desde hoy en la madrugada, inició y va a ser permanente con un importante contingente de miembros de la Policía Nacional, un operativo permanente en el sector de Tamarindo. Ahí vamos a tener personal de la policía y un oficial de la Policía Nacional que ha sido ya establecido por el comandante de la subzona Suay, el coronel Mario Castro, la presencia de estos elementos de la policía para evitar cualquier tipo de incumplimiento a las restricciones establecidas por el COE nacional y también a su vez asumidas y establecidas por el COE provincial. Inmediatamente voy a dar la palabra al representante del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que nos dé los últimos reportes que hemos tenido desde el Hospital José Carrasco Arteaga. Buenas tardes, público que escucha. En el hospital tenemos el caso, digamos, este momento tenemos 2 pacientes en la unidad de cuidado intensivo confirmados de COVID-19. Hay un tercero que es altamente sospechoso y está pendiente el informe del resultado del examen. Entre hoy y mañana deberíamos contar con ese resultado. Y un tercer paciente que está aislado en el área de infectología, que es COVID positivo. Eso es lo que tenemos este rato, 3 pacientes con COVID positivo, 2 en la unidad de cuidado intensivo que en estado delicado y el otro paciente en el área de aislamiento de infectología. Nosotros hemos implementado un triaje respiratorio que lo venimos manejando ya desde el inicio de la crisis, varios días atrás. Uno de los precursores de los hospitales a nivel nacional en haber iniciado este plan de contingencia. Tenemos completamente separada el área de triaje respiratorio del resto de área de urgencia y emergencia para que no se mezclen los pacientes y evitar así el riesgo de contagio en lo mayormente que sea posible. Eso es lo que hemos establecido flujos de manejo de los pacientes cuando deban ser hospitalizados, cómo deben ir, el área por la cual deben transitar en el hospital y el área donde deben llegar. Generalmente tenemos 2 posibilidades, una que vayan al área de aislamiento de infectología y dependiendo de la gravedad del paciente, si esto amerita, va a ir a la unidad de cuidado intensivo. Es decir, que los pacientes son 3 posibilidades. La primera, digamos que sean sintomáticos respiratorios sospechosos que puedan ser manejados en casa, pues les mandamos con aislamiento domiciliario.
El otro rubro de pacientes que van a ir al aislamiento de infectología cuando ya son requirientes de oxígeno y sus condiciones ameritan hospitalización. Y el tercero, que es de mayor gravedad, y estos pacientes se canalizan ya hacia el área de cuidado intensivo. Todo esto está establecido en protocolos. Una vez las personas que realizan el transporte deben estar dotados de elementos de seguridad y todo está esto, digamos, ya planificado para evitar riesgos de contaminación dentro del hospital. Eso es lo que puedo manifestar con respecto a esto de los pacientes. Un paciente que está con alta hospitalaria, que el día de hoy está ya este momento en el hospital, le están tomando la muestra, la segunda muestra, de ser esta negativa, podríamos hablar ya de curación. Mientras tanto, solamente de alta hospitalaria. Y la paciente que falleció, que todos ustedes conocen, falleció el día de ayer, vino de una casa de salud privada, estuvo unas pocas horas en nuestra unidad y falleció debido a la gravedad. Una persona de 92 años, sexo femenino, con comorbilidades y en un estado bastante crítico. La recibimos, pero lamentablemente falleció. Muchísimas gracias, doctor. Seguimos con la intervención de doctor Jorge Cabrera, intendente general de policía, quien nos va a dar resultados de los operativos ejecutados también el día de ayer, tanto en control de precios, de especulación de precios, y también lo que es justamente los operativos de control en tema de restricción de toque de queda. Bien, gracias señor gobernador, estimados amigos que nos están observando, los amigos de los medios de comunicación y ciudadanía en general. Estamos desplegando varios operativos. Una de las preocupaciones principales hoy en la ciudadanía es el tema del abastecimiento de productos de primera necesidad. Se han tomado todos los recaudos, las acciones necesarias para garantizar que vehículos que proveen a los mercados en la ciudad de Cuenca, especialmente al Arenal y desde el Arenal al resto de mercados municipales, estos puedan circular y dejar aquellos productos. Ha habido algunas denuncias puntuales que han sido atendidas, se está trabajando. Hoy mantuvimos precisamente por iniciativa y convocatoria del señor gobernador una mesa de seguridad en donde se plantearon varias acciones a seguir, entre ellas el control también de estos temas que tienen que ver con precios y pesos, y fue la solicitud que se hizo al representante de Guardia Ciudadana y por intermedio de él generar los operativos, también activando a funcionarios de planta con los que cuenta el gobierno municipal, en este caso de la Dirección de Mercados, teniendo también esta posibilidad y facultad está dada en la ordenanza para controlar estos temas. La logística en el caso de Intendencia nos dificulta por obvias razones estar en 2 o 3 mercados al mismo tiempo, pero sí nos vamos a fortalecer en la parte logística y operativa con estos funcionarios que son los administradores e inspectores de mercados. Aquí la idea es poner el hombro, arrimar el hombro hacia el mismo objetivo. El primero, que es combatir contra el COVID-19 y obviamente problemas conexos que se están dando, como la situación ya vinculada directamente a los controles de precios. Ayer se desarrollaron los operativos, podemos decir con normalidad, y hay que reconocer la disciplina de cuencanos y azuayos. Fueron algunos casos que se encontraron en condiciones de movilidad, casos que fueron justificados porque pertenecen precisamente a los sectores que están regulados a través de las disposiciones del COE nacional y tienen esta libertad de movilidad, como aquellos que están dentro del área de la salud, personas que salen cubriendo sus turnos en la industria farmacéutica o en las cadenas farmacéuticas, entre otras. Entonces, un caso tuvimos sí preocupante en el sector de Quinta Chica, en donde se identificó un vehículo con 2 ciudadanos, los mismos que al ser ya prácticamente abordados y una vez que tomamos el procedimiento con Policía Nacional, encontramos en poder de uno de ellos lamentablemente en tenencia de sustancias sujetas a fiscalización,
De lo que se pudo observar, se trataba de cocaína y tenía alrededor de 7 paquetes. Se coordinó de manera inmediata con Fiscalía y fue puesto a órdenes ya de autoridad competente. Eso es lo que tenemos como resultado de los operativos. De esta mesa convocada por el señor gobernador se trazaron varias metas. Hoy se va a hacer una inspección en el mercado del Arenal. Ese es uno de los mercados en donde mayores dificultades hemos tenido, sobre todo con la movilidad. Ahí se va a hacer una inspección para tomar decisiones mucho más drásticas que tienen que ver también con la colaboración de los ciudadanos. Se van a definir zonas de ingreso, zonas de salida, para evitar aglomeración de personas en estos espacios y obviamente garantizar que los ciudadanos puedan proveerse de productos de primera necesidad en condiciones ordenadas y obviamente en condiciones de seguridad para evitar posibles contactos con ciudadanos que desconocemos y que convergen en estos espacios de comercio. Así es que eso es lo que hasta el momento se puede informar de parte de Intendencia de Policía, señor gobernador y estimados ciudadanos. Doctor Edison Moscoso, por favor, de la Comisión de Tránsito del Ecuador, para que podamos informar de las acciones tomadas. Señor gobernador, distinguidos compañeros, muy buenas tardes a quienes nos observan. Un abrazo cordial. En efecto, a través de los distintos operativos interinstitucionales que venimos trabajando, esto es con Policía Nacional, con Ejército, con la EMOV y la Comisión de Tránsito, mantenemos estos puntos de control en los diferentes espacios de las vías de acceso a la provincia y el cantón de manera estratégica. Esto se lo viene realizando de manera diaria durante las 24 horas del día. Es importante señalar que ha habido muchísima preocupación por parte de algunos ciudadanos respecto de que si están ingresando o no vehículos, en este caso desde diferentes partes del país hacia la provincia. Es importante señalar que durante las últimas horas hemos realizado coordinaciones con lo que tiene que ver con el traslado, en este caso, de personas a través de estos viajes humanitarios que se vienen realizando a nivel mundial, no solamente acá en la provincia y en el país, de tal manera que son viajes que van con personas hasta la ciudad de Guayaquil o hasta la ciudad de Quito, luego retornan estos vehículos nuevamente y en esa fracción de momento es en donde en los controles se realiza precisamente la revisión de que estos vehículos no traigan personas o que no sean aquellos que gozan de, en este caso, el salvoconducto y lógicamente la justificación respectiva. Hay que hacer un llamado a la ciudadanía para que tengan tranquilidad y la confianza suficiente en las autoridades, en el liderazgo de nuestro gobernador y el trabajo que venimos realizando, en este caso en la provincia de La Suay, en los diferentes lugares y los diferentes cantones, de tal manera que no tengamos y no nos dejemos llevar fundamentalmente de estas noticias que muchas de las veces alteran la realidad de los hechos. Sepan ustedes que estamos trabajando permanentemente por el bien de la ciudadanía, de tal manera que justamente los controles que en el marco del decreto 1017 y en el marco de la ley definitivamente se cumplan como tiene que ser, con la mayor firmeza, por lo que solicitamos a la ciudadanía la corresponsabilidad, el apoyo fundamental a respetar el toque de queda que comenzará en minutos más, de tal manera que en ese sentido incluso el número de la placa es importante poderlo revisar para saber qué días podemos circular y evitar las infracciones y las sanciones que el marco legal vigente y el escenario de emergencia nacional que tenemos en este momento determinan. De tal manera que en ese sentido se aplicarán no solamente en este caso la aprehensión de algunos vehículos, las sanciones económicas, sino también la pena privativa de libertad en los casos en que no exista cumplimiento de la orden de autoridad competente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente es importante dar a conocer también que hemos tenido importantes noticias y importantes novedades. Siempre la intención ha sido que nosotros podamos informar adecuadamente a la ciudadanía. Quiero rectificar un número, obviamente tomando en cuenta que hemos tenido un incremento en los casos en la provincia de La Suay.
Al momento nosotros tenemos 207 personas dentro del cerco epidemiológico acá en nuestra provincia. También se ha hecho varias pruebas en la provincia de La Suay, de lo cual podemos establecer que 211 personas han dado negativo y obviamente seguimos con este trabajo. El INSPI de Cuenca está ya completamente habilitado, está realizando las pruebas para poder tener resultados lo más pronto posible. Esperemos que otras instituciones también ya cuenten con la capacidad necesaria y suficiente para poder realizar las pruebas, y esto obviamente nos dará la oportunidad de tener un mayor número de casos confirmados o ya casos descartados. Muy buenos días a los compañeros periodistas que se suman a esta transmisión. Vamos a iniciar la rueda de prensa con Rosana Encalada de Ondas Azuayas. ¿Cuántos pacientes por día se está recibiendo en el área de triaje respiratorio? Y a la próxima semana que empezará a funcionar el laboratorio para COVID, ¿con cuántas pruebas se cuenta y cuánto tardará la entrega? Ya, aproximadamente en el área de emergencia se atienden entre 40 y 50 pacientes diarios. Eso es lo que ha venido en el área de triaje respiratorio, y más o menos unas 100 personas en el área de urgencias. Anteriormente nosotros dábamos una atención de alrededor de 400 a 500 personas, a veces hasta 600 personas en el área de emergencia. Con esto de la restricción se han reducido a 100 más o menos en el área de urgencia y entre 40 y 50 en el triaje respiratorio. La otra pregunta era, ¿me repite por favor? Ya. Las pruebas, idealmente estamos haciendo la adquisición de acuerdo a la marca de los aparatos que disponemos en el seguro. Probablemente nos lleguen la próxima semana y son 500 pruebas. Eso es lo que vamos a disponer, y la información estaría en horas, se procesa ese día, y esa va a ser la ventaja, que nosotros podemos disponer en horas del resultado, y eso nos va a permitir manejar de mejor forma los pacientes para hospitalización. Los que sean sospechosos ya los podemos confirmar y los podemos ubicar en un área, y los que ya estén siendo positivos los podemos agrupar. Entonces eso permite optimizar el número de camas de hospitalización en el hospital. Doctor, en cuanto a la dotación de medicamentos para atender a pacientes positivos COVID-19, ¿cómo se encuentra el hospital? Hay denuncias a nivel nacional que los hospitales no cuentan con medicinas de insumos para atender eficazmente a los pacientes. De igual manera, ¿el personal de salud está dotado adecuadamente de insumos? Sí, me imagino que hace referencia a los insumos de protección. Nosotros nos hemos esmerado en hacer la consecución. Ha habido también provisión a nivel nacional de lo que corresponden a insumos de protección. Eso hemos tratado de cumplir, sobre todo con las denuncias que han habido a nivel de los estudiantes de la universidad, de la Facultad de Medicina, de las diferentes facultades de Medicina, y los residentes. Hemos tratado de proveerles absolutamente de todo, y en algunos casos inclusive las universidades nos han apoyado con insumos de protección para los chicos. Lo otro que me pregunto era... ¿Cómo se está trabajando? ¿Se está completo? Ya, en cuanto a los medicamentos, disponemos de la cantidad necesaria. Nos llegó una importación de nos entregaron 26,000 tabletas de cloroquina. Están por entregarnos a mediados de abril 146,000, y estamos haciendo la compra de hidroxicloroquina en estos días. El resto de medicamentos disponemos son medicamentos de manejo general, y muchos de ellos el famoso paracetamol, que a veces no es bien visto, pero ese es el tratamiento de elección para los casos sintomáticos menores, que los mandamos con tratamiento y aislamiento domiciliario. De estos pacientes domiciliarios hemos atendido de sospechosos y que hemos sugerido el cerco epidemiológico, han sido 35 hasta el momento, que sean manejados ambulatoriamente. Doctor, coméntenos por favor para Johnny Wambaña de El Universo sobre más detalles del caso del fallecido en horas de la noche. Ya, es una mujer de sexo femenino, 92 años, con comorbilidades de hipertensión arterial, que vino derivada de una casa de salud, de una clínica particular de aquí de la localidad, y la recibimos. Sabíamos que era COVID positivo. La clínica misma había hecho las pruebas, ahí se confirmó, y nos pidieron recibirla. La recibimos
pero lamentablemente las condiciones de la paciente, la edad y las comorbilidades determinaron el fallecimiento de la señora. En cuanto al paciente que fue dado de alta, nos preguntan Sandra Amaya, ¿cuál fue el tratamiento y cuidados que se dio a la persona que está con alta hospitalaria? Ya, el tratamiento de base de estos pacientes es, les dan el medicamento que es para el H1, este rato se me va el nombre, bueno, es un medicamento antirretroviral que se utiliza para la gripe, este rato se me fue el nombre, y antibiótico terapia, hidratación y medidas generales, oxígeno, él fue requiriente de oxígeno y eso fue lo que se le administró. Para Yamil Bustán, de Red Informativa, hay personas de trabajo en el Hospital José Carrasco Arteaga que dicen haber tenido contacto con una de las infectadas, sin los implementos necesarios previo a que la paciente fue detectada con el virus. Ayer les dijeron que debe mantenerse aislada, pero no dicen que no se les va a hacer la prueba. ¿Por qué no se les hace la prueba para descartar? Bueno, las pruebas tienen que ser adecuadamente administradas. No podemos a todas las personas pedir que se les haga las pruebas porque va a llegar un momento que no va a haber posibilidad de tener las pruebas. Entonces tenemos que administrar de la siguiente forma. Los pacientes sintomáticos altamente sospechosos y que tengan el nexo epidemiológico deben realizarse la prueba, pero deben estar sintomáticos. En este caso, a los pacientes que tuvieron contacto y no tuvieron las prendas de protección, lo que tienen que hacer es un aislamiento domiciliario. Si se vuelven sintomáticos, tienen que ser hospitalizados. Esa es la manera de cómo estamos procediendo. Esa es la recomendación del epidemiólogo del hospital y es así como nos estamos manejando. Doctor, para Iván Quesada de Cuencanísimo, ¿existen ingresos de pacientes de otras provincias a los hospitales de Cuenca? Hemos atendido pacientes, de lo que tengo entendido, un paciente que está en aislamiento de infectología es de la costa y el nexo de la señora que falleció había tenido contacto con un familiar que era de la costa, que era de la provincia del Guayas. Doctor, ¿cómo se está trabajando con los casos confirmados y hospitalizados en el Hospital José Carrasco Arteaga? Más o menos en la alocución que hice inicialmente, los pacientes que son confirmados, digamos, generalmente ya suben al piso, si es que han venido de alguna otra unidad que esté confirmado, ya dependiendo de la gravedad que presenta. Si es una gravedad moderada, les recibimos en el área de aislamiento de infectología. Si es que es una gravedad mayor a esta, va a la unidad de cuidado intensivo. Señor gobernador, ¿se puede conocer el rango de edades de los pacientes que están contagiados en la provincia de La Suay? Para Jorge Quilambaqui de Radio Ciudad. Estábamos solicitando un poco esa información adicional. Tenemos más bien lo que es la información nacional, lo que tenemos acá en la zona 6. Es importante mencionar que el rango de edades en casos positivos en la zona 6, la mayor parte de ellos son entre los 20 y los 49 años. Eso es un porcentaje el más alto que tenemos. Tenemos casos positivos justamente ya en personas de la tercera edad también. Lo que quiero informar, es importante también que hasta el momento, y lo hemos venido diciendo a pesar de que hemos tenido alguna tergiversación en esa información, nosotros hemos venido dando a conocer la cantidad de pacientes hospitalizados. Para el día de hoy tenemos la actualización en lo que es la provincia de La Suay. Tenemos 10 personas hospitalizadas, de las cuales 3 están en observación, 3 requieren justamente por sus condiciones de salud actuales, revisten estar dentro de la unidad de cuidados intensivos, y 7 de ellos están completamente estables, están recibiendo la atención correspondiente y adecuada. Y debemos tomar en cuenta que también, de acuerdo a las conversaciones y la asesoría técnica que hemos tenido de los médicos expertos justamente en estos temas, pues siempre puede haber una variación en la salud de un momento a otro, pero tenemos hasta el momento 10 personas hospitalizadas en lo que es la provincia de La Suay. Señor gobernador, para Claudia Pazán, los pacientes confirmados por autoridades de Ponce, Enríquez y El Pan aún no constan en las cifras nacionales.
Tampoco se refleja la paciente fallecida en Cuenca. ¿Cuál es el margen de error de las cifras nacionales con respecto a la actualización inmediata de los ecuatorianos contagiados? Si estamos haciendo un rastreo con respecto a estos temas, nosotros damos la información de acuerdo a lo que establece el COE nacional. Justamente eso es lo que les hemos dado a conocer el día de hoy. En el caso de Ponce Enrique se está haciendo un rastreo tomando en cuenta que la paciente es oriunda de la ciudad de Guayaquil y realizaba sus labores en Camilo Ponce Enríquez. Entonces, obviamente, en base a eso se está haciendo el rastreo y determinar con mayor exactitud si es que efectivamente pertenece a la provincia de la Suay o lo que es a la provincia del Guayas. Doctor, por favor, ¿se nos puede explicar para qué lado se pasa sobre la condición del paciente que supuestamente recibió el alta del IES luego de una cuarentena de 14 días? Dado que el primer caso de la mujer COVID-19 fue notificado el 14 de marzo y no coinciden las fechas ni el tiempo que debería ser la cuarentena. Además, no se tiene conocimiento que existan pacientes contagiados aislados de dicha casa de salud. ¿Se puede conocer cuántos pacientes han sido atendidos en el IES, cuántos permanecen hospitalizados y cuántos pacientes están en el hospital regional? Bueno, la información del regional no la tengo. De lo que yo le mencioné antes, de sospechosos de COVID y que hemos mandado para atención de aislamiento domiciliario, como le conté, lo que yo tengo referencia son 35 pacientes. Hospitalizados en este momento tenemos 2 en la unidad de cuidado intensivo, uno más que está sospechoso, ese no está confirmado, y otro en el aislamiento de infectología. Lo que no recordaba el nombre hace un momento en cuanto al tratamiento es el oseltamivir, que es el Tamiflu. Lo otro que me preguntaba, ¿qué cosa eran? Fueron varias preguntas. Sobre los días que no coinciden Ya. en cuanto a la persona. Ahora, lamentablemente no nos dan de forma inmediata. El paciente puede ingresar, pero la prueba no se confirma ese mismo día, sino tarda entre 3 y 4 días, y a veces por eso puede haber divergencia en cuanto a las fechas. Entonces, hay una paciente que vino de una clínica privada con una prueba preliminar que le habían hecho en la clínica privada, esa dio positiva y luego se confirmó en nuestro hospital. Entonces, esos valores pueden estar alterados porque no nos entregan el mismo día que se toma la muestra y el mismo día que ingresa el paciente, sino pasan varios días. Entonces, puede enterarse uno después de algunos días y puede haber ahí la alteración en cuanto a las fechas. En el caso que fue dado de alta, ¿cuántos días estuvo hospitalizado? El paciente estuvo hospitalizado 9 días y estuvo bajo control previo a esto los días anteriores. En total, desde la evolución que aparecieron los síntomas, él presentó 14 días cuando le dimos, incluso un poco más cuando le dimos el alta. El día de hoy está tomándose la segunda muestra. La primera muestra, tuvo la primera muestra al ingreso, esa fue positiva. La siguiente muestra previa al alta, esa fue negativa. Y hoy día, de acuerdo al protocolo, se le toma la segunda muestra. Este rato ya estaba en el hospital, espero que ya le hayan tomado la muestra y el informe de esto vamos a tener en unos 2 o 3 días más. Doctor, para Mario Ciudad de Radiovisión, en el cantón Santa Isabel hay un adulto mayor con COVID-19. Según el alcalde de dicho cantón, el ciudadano tiene la alta complicación de salud y asevera que hay posibilidad de que sea transferido a Cuenca. ¿Qué medidas se tomará al respecto? Digamos, eso tiene que coordinar a través de los órganos regulares para poderlo recibir de forma adecuada. No puede ser trasladado en un vehículo particular, tiene que venir con medidas de precaución. Si es que ya está positivo, tiene que venir con una mascarilla e idealmente a través de una ambulancia y con el personal adecuado y con los aislamientos y protecciones que requiere. Pero tiene que ser coordinado, no lo pueden mandar así nomás. Señor gobernador, una consulta para usted por parte de Francisco Ramírez de RTS y TVC Comercio. ¿En qué estado está el señor militar y 2 miembros más de CNT? No tengo conocimiento de que miembros de CNT estén con algún tipo de complicación. Tampoco tenemos ninguna confirmación de un miembro de las Fuerzas Armadas. Más bien, nosotros siempre protegemos la confidencialidad de los pacientes. Eso es para nosotros fundamental. Por el momento todos están estables, lo hemos dicho ya, son 10 pacientes en el Azuay que están hospitalizados. De los 10 están 7 estables dentro de los hospitales y 3 están en cuidados intensivos. Más allá de eso, a través de las diferentes brigadas que genera el Ministerio de Salud Pública,
Nosotros estamos siempre dando seguimiento para poder determinar internamente el estado de salud de cada uno de los pacientes. Señor gobernador, en horas de la mañana el señor prefecto Yacu Pérez denunció que se estaría intentando trasladar médicos de Cuenca hacia la ciudad de Guayaquil para atender esta situación. ¿Qué indicios hay acerca de esta información? Rosana Encalada, de Ondas Las Suayas. No es así. No he tenido yo contacto el día de hoy con el coordinador zonal del Ministerio de Salud Pública. Bajo ninguna circunstancia se ha solicitado o se ha pedido traslado de médicos. También no existe bajo ninguna circunstancia por parte del Ministerio de Salud Pública la disposición de remitir pacientes entre provincias. Señor gobernador, ¿cuál fue el protocolo que se realiza para el retiro y destino final del cuerpo de la persona fallecida? Se ha establecido ya varios protocolos internos por parte del Ministerio de Salud Pública. De acuerdo a ello, pues se han tomado ya todas las medidas de prevención correspondientes, pues utilizando el material necesario para el cuidado y el manejo del cadáver, y obviamente en base a eso se está trabajando. Se utilizan fundas especiales justamente para evitar cualquier tipo de contaminación adicional, y en base a eso se está trabajando con lo que ha establecido el COE Nacional y las directrices emanadas desde esta entidad. Señor gobernador, por parte de Johnny Guambaña del Universo, confirmen por favor el arribo del personal del GOE desde Guayaquil a Cuenca. Se conocen que a estas horas están formando ya en el cuartel de la ciudad. No tenemos ninguna confirmación de esto, pues nosotros estamos trabajando con el personal que contamos acá en la provincia de La Suay. Más bien se ha distribuido al personal en los diferentes cantones, en los diferentes puntos de control, y en base a eso nosotros estamos trabajando. Concluimos con, damos paso a la pregunta de Armando Suquizupa. ¿Cuál es el mecanismo para el cobro de multas a los sancionados por irrespetar el toque de queda? Nosotros estamos ya realizando, el día de hoy tuvimos una conversación, una reunión con todas las entidades del orden público, justamente con la finalidad de reorganizar el procedimiento para el tema de los cobros. Estamos ya identificando algunos procedimientos para poder ejecutar a través de citaciones a estas personas que infringirían en su momento, pero vamos a seguir siendo firmes durante los operativos que realicemos en los horarios de toque de queda. Una consulta para el doctor Edison Moscoso, en donde Claudia Pazán, de Diario El Tiempo, consulta cuál es la sanción que se da para las personas que podrían haber ingresado a la ciudad desde Guayaquil. La pregunta específica es, por favor, ¿han existido personas sancionadas en los ingresos a la provincia? Y de ser así, ¿cuáles fueron las novedades por las que se sancionó? Claudia, muchísimas gracias por la inquietud. Nuestros operativos son constantes, como ustedes conocen. Se está revisando los salvoconductos. Todos aquellos que han podido ingresar exclusivamente son con salvoconductos, de tal manera que no tenemos un reporte este momento de sanciones como tal. Si usted las conoce, me gustaría que me lo haga saber. Sin embargo, estamos controlando salvoconductos fundamentalmente, y al momento no tenemos una novedad al respecto. De esta manera concluimos la rueda de prensa. Quienes hayan ingresado posterior a la pregunta de Claudia Pazán estaremos contestando de manera interna. Un buen día para cada uno de ustedes.